En estos días de Halloween y Día de Muertos, te traigo 3 recomendaciones de películas de aliens para que te entretengas un rato. Número 3. Hablemos de una de las películas más icónicas de inicios de los 2000. Así es, La Guerra de los Mundos, del año 2005, dirigida por Steven Spielberg. Es una adaptación moderna de una novela de H. G. Wells. Esta historia tiene como protagonista principal a Tom Cruise, quien da vida a un trabajador llamado Ray Ferrier, quien, divorciado en un fin de semana, le toca cuidar a sus hijos. Rachel, su hija pequeña, interpretada por Dakota Fanning, y Robbie, interpretado por Justin Chatwin. Ya que sus padres se encuentran en una relación de divorcio, la interacción entre los niños y Tom es bastante difícil. Todo se torna muy extraño cuando después de una tormenta caen una serie de intensos rayos sobre la Tierra, provocando que tiempo después emerja del suelo una especie de criaturas mecánicas, es decir, robots por así decirlo, que básicamente son los precursores de esta invasión alienígena. Estas máquinas causan mucha destrucción a medida que pasan por la ciudad. Es aquí donde nuestro protagonista toma la decisión de salir de la ciudad para que su familia y él sobreviva. La lucha entre alienígenas y humanos no es nada fácil. Sin embargo, algo muy destacable de la película es la banda sonora y los efectos utilizados, ya que hay un tono muy específico que nada más de recordarlo te eriza la piel. Y en esta temporada de Halloween, Día de Muertos, es una película bastante recomendable si te gustan los temas alienígenas. Número 2. Si de invasiones alienígenas se habla, entonces no podemos dejar atrás esta película muy especial llamada El Día de la Independencia. Esta película se estrenó en el año de 1996, pero no te confundas, no por esto es una mala película, ni los efectos se ven nada mal, al contrario, ha envejecido bastante bien y podemos decir que si lo tuyo son las invasiones alienígenas y las conspiraciones del gobierno por ocultarlo, esta también es una película para ti. Esta historia tiene su origen cuando, el 2 de julio, llegan a la Tierra unas naves espaciales gigantes y se posicionan sobre las ciudades más pobladas e importantes del mundo. Esto provoca un pánico global en todo el mundo. Esta lucha, el capitán Steven, interpretado por el actor Will Smith, da vida a un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien se une a esta lucha contra los invasores alienígenas. En uno de sus encuentros, él logra derribar a una de estas naves y con ella capturar a uno de los nativos extraterrestres que controlan estas naves. Una de las escenas más impactantes de esta película es cuando diseccionan esta criatura. De hecho, en un video ya hablé al respecto de esto. Es bastante realista esa escena. Y algo muy recomendable de la película es que sus efectos especiales son bastante buenos. La destrucción con los rayos iónicos que utilizan sus máquinas es bastante buena. Y bueno, esta película sin duda es muy recomendable. Si, si buscas una película de acción de aliens, esta película es para ti. Número 1. Cuando de alienígenas nos referimos, un sinónimo de ellos es esta película, Aliens. Es una película de ciencia ficción dirigida por el director James Cameron del año 1986 y que es una secuela directa de la película de Alien dirigida por Ridley Scott en 1979. La película es un clásico del género de los aliens y la ciencia ficción, que tiene un enfoque bastante épico entre acción y tensión, a diferencia de la película original que era más enfocada al terror y suspenso. En esta secuela podemos encontrar la interpretación de nueva cuenta de Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, quien después de una larga invernación en su nave espacial es encontrada por un grupo de marines espaciales, claro. En una de sus bases de Colonials sucedió algo que no saben qué fue lo que ocurrió. Sin embargo,
envían a un grupo de colonials a investigar por qué la colonia ha sido destruida y que ha quedado un número de sobrevivientes bastante bajo. En ella descubren una serie de infestación letal de criaturas alienígenas conocidas como xenomorfos. Esta película es un clásico, te la recomiendo totalmente. Llena de batallas, acción, explosiones y una que otra situación que te sacara un buen susto, es uno de los máximos referentes dentro del mundo de cine de alienígenas. Y bueno amigos, espero que este pequeño video de recomendaciones les haya gustado. Recuerda que la opinión final la tienes tú y comenta. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y te dejo otros videos similares. Hasta pronto.